Está grabando. Entonces, ¿por qué vamos a ver estos dos temas? Sí, rápidamente, antes de explicarles la actividad, al proyecto que llevamos hasta ahorita. La civilización ya tiene aldeanos, que es la actividad que les dije la semana pasada. Para esta actividad, las civilizaciones van a tener un puerto de barcos y los barcos van a tener una pila de guerreros, le van a pilar guerreros, ¿no? Entonces, por eso que vamos a ver estas dos partes, la pila para guardar guerreros y la lista de punteros, que va a ser una lista de punteros de tipo barco. La idea es que los barcos que están en un puerto salgan pues a la guerra y en vez de mover los barcos por medio de su objeto, por así decirlo, en vez de copiar la información, únicamente vamos a copiar la dirección de memoria. Por eso la intención de crear una lista de punteros, para únicamente mover el puntero y no mover todo, como todo el barco, ¿no? En memoria. Entonces, teniendo en cuenta eso, los objetivos para el stack son los siguientes. El primero, saber qué es el stack, es la pila, traducción literal, y las pilas tienen como esta característica, que son los LIFOs, una estructura de datos tipo LIFO, que son el last in, el first out, ¿no? El último en entrar es el primero en salir, ¿no? Entonces, vamos a estar metiendo y sacando información por un mismo lado, que en este caso sería al final. Al final de una lista puede ser un arreglo o una lista ligada. Es como está acotada las funciones de la pila. En una lista simplemente insertamos y sacamos por un solo lado. Las funciones que ya trae el stack son estas, si está vacío, size para la cantidad de elementos, y estas son como exclusivas de la pila. El push será como el apilar, meter información. El pop es desapilar, o sea, eliminar el último elemento que se agregó. Y top es como consultar el último elemento que está ahí, o el tope, si lo vemos de esa manera. ¿Okay? Entonces voy a crear un proyecto, bueno, primero una carpeta, se va a llamar stack, y en esa carpeta pues voy a crear un código para mostrarles cómo usar el contenedor stack, que ya viene implementado y que únicamente pues hay que importarlo. Entonces main.cpp y incluimos string y incluimos stack. El namespace std. La dislexia aquí. Space std. Y ya mi main. Entonces, ok. Entonces, voy a crear un stack o una pila de enteros. Va a ser mi objeto pila. Entonces, para apilar elementos, muy simple, ya lo hemos hecho con un insertar, que básicamente es utilizar el método push, ¿no? Estos únicamente tienen un método para insertar y también obviamente va a tener un método para eliminar, que es el pop, ¿no? Pero así podemos apilar un elemento con push. Entonces, si lo vemos como una lista o una lista de manera vertical, se apila un elemento y en este caso el -1. La pila tiene un elemento y ese único elemento, aquí está el tope, entonces el top de la pila. Y ahorita lo que voy a hacer es con un for apilar elementos o 10 enteros del 0 al 9, entonces se van a ir apilando de esta manera, ¿no? Entonces
Aquí se van a apilar varios. Por acá voy a tener el 8. Y por último, el 9. Del 0 al 9 son 10 elementos. Y el 9, pues terminará siendo el tope de mi pila, ¿no? Si hago un pop a este punto, pues sería eliminar el 9 y ya el tope estaría aquí en el 8, ¿no? ¿Va? Esa es un poco la intención de lo que voy a hacer ahorita. Con un for que empieza desde 0 hasta 10, voy a apilar elementos. Entonces, apila el valor de i. ¿Ok? Y puedo saber el tamaño, la cantidad de elementos que tiene la pila con punto size. Y puedo saber también cuál es el tope, llamando al método top. ¿Okay? Entonces lo voy a correr. Más. Compila el main. Ahí está. La pila tiene 11 elementos y el tope es 9. Entonces, si lo vemos de nuevo con el dibujo, el primero que se apiló fue el -1, que es este que está aquí. Y después se apilaron del 0 al 9. Entonces, el 0, aquí está el 1, y hasta por acá está el último elemento, que fue el 9, que es el tope. Entonces, estos son 11 elementos. ¿Va? ¿Cómo puedo consultarlos? Si recuerdan, en la lista podemos iterarla. Igual en los arreglos podemos iterarla desde la posición inicial hasta la final, ¿no? En el caso de la pila no tiene un iterador para recorrerla porque rompería como la función de la pila de únicamente sacar elementos del tope, ¿va? Pero lo que podemos hacer es crear una copia de la pila y esa pila desapilarla para mostrar, o esa copia de la pila, desapilarla. La intención es tener otra pila con los mismos elementos, que son copias, a tener dos clones, por así decirlo, con los mismos elementos. Y esta que es la copia, que es el clon, ir desapilando para ir mostrando los elementos. ¿Hasta cuándo voy a desapilar? Hasta que mi pila esté vacía. Mientras no esté vacía, voy a ir sacando elementos. Entonces, eso lo podemos hacer así. Voy a crear otro stack de enteros, que la instancia se va a llamar copia, y tiene un constructor que recibe desde dónde quiero copiar. Quiero copiar desde mi pila. Entonces, aquí copia es un clon de los elementos de pila, independientes y cada uno tiene sus propias direcciones de memoria. Entonces, voy a iterar sobre copia. Mientras no esté vacío, lo niego. Mientras no esté vacía, esa copia o esa copia de la pila, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar pues un elemento que es un entero con tope. Lo saco y lo puedo mostrar. Una vez mostrado, puedo ya eliminarlo. Copia.pop. Desapilamos. Okay, entonces aquí en este tope es como consultar. Y este pop va a ser como un desapilar. Okay. Entonces si probamos esto, todo lo que se va a pasar se va a hacer sobre copia. Compilo. Y ahí tengo todos los elementos en ese orden que fueron apilados. ¿Okay? Teniendo en cuenta que el último que se apiló fue el 9 y desde ahí se van a empezar a desapilar los elementos.
¿Qué pasa cuando ya no hay elementos? Pues la copia de la pila está vacía. Lo podemos mostrar aquí. Cout copia punto size, le vamos a poner tamaño de la copia. Voy a poner acá un mensaje. Tamaño de la copia. Lo voy a correr. Y el tamaño de la copia pues es 0. Y esto es importante saberlo porque si quisiera, por ejemplo, de la copia que ya está vacía, hacerle un top, que es consultar el último elemento, como ya está vacía, pues obviamente no puedo sacar elementos, pero supongámosle que desconozco si está vacío o lleno y yo quiero consultarla. ¿Qué va a pasar? Pues nos va a tronar el programa. ¿Ah? Nos arroja pues, excepción de un error de segmentación, tanto como top como para top. Es como querer eliminar un elemento que no existe. Entonces, lo que hace C++ es, no sé, lanzar una excepción, ¿no? ¿Sí ven? Pues pasa prácticamente lo mismo. Entonces, esta manera es como podemos mostrar el contenido de una pila utilizando una copia de la pila original para iterar o desapilar sobre esa copia. ¿Dudas o preguntas hasta aquí con el stack? Si ven, es algo muy simple. Simplemente tiene 3 métodos como principales. El apilar, que es el push. Después del apilar, tenemos el top para consultar. Y tenemos el top para desapilar. ¿Va? Las demás opciones o métodos es para saber si está vacía o la cantidad de elementos que tiene. Okay. Teniendo en cuenta esto, ahora la opción o el tema más bien es el de punteros en una lista. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Ya sabemos cómo utilizar un list, pero ahora le vamos a almacenar punteros. Vamos a ver otra manera de iterar una lista. En vez de usar iteradores, vamos a utilizar como un for each, como si han usado Python. Es como el for que tiene Python, de por cada elemento lo va a ir sacando. Vamos a crear también una copia de la lista y vamos a eliminar elementos con remove if, que ya lo hicimos en la clase pasada, pero para punteros en específico. ¿Okay? Entonces aquí mismo me voy a crear otro main, main02.cpp, y de una vez me copio los include de acá. En vez de stack, va a ser una lista y mi main. ¿Qué voy a tener? Voy a tener una lista de punteros de enteros. Y mi instancia se va a llamar punteros. Entonces, esta lista de punteros funciona igual que cualquier pues, lista, si lo damos a manera. Pero como son punteros, pues ya es un caso en específico. Porque ahora para insertar la información, voy a utilizar también un for para insertarle del 0 al 9, o sea, 10 elementos, a esa lista de punteros. Entonces, con pushback, voy a insertarle y si observan ahí, viene int, espacio, el asterisco y una variable, ¿no? Entonces, quiere decir que tengo que enviarle un puntero. No le puedo enviar literalmente i porque i no es un puntero. I es de tipo 6t, pero no es puntero. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Pues una, la más simple, es crear el puntero con new de tipo que quiero guardar. Entonces, creamos ese puntero con ese valor de i, y p ya es un puntero, lo estoy diciendo aquí, que coincide con el mismo tipo de dato. ¿Vale? Entonces, le insertamos o hacemos pushback para meter esa dirección de memoria que está apuntando hacia un entero. Con eso es una opción. La otra opción, si comento esto, en vez de mandarle p aquí mismo, puedo crear el puntero. ¿Okay? Entonces nos podremos ahorrar una línea y ahí mismo hacer este tipo de cosas. New, el tipo de dato y el valor que tiene, al que va a estar apuntando ese entero. Ambas pues hacen lo mismo, nada más que acá pues tenemos una variable que a lo mejor después podemos utilizar, pero como no es el caso, con una sola línea sin ningún problema que, ¿no? ¿Cómo podemos verificar esto? Pues con el for que ya conocemos, un for que va a iterar desde el pequín de punteros, y mientras el iterador sea diferente del end o del último nodo, ya lo vimos que así es un poco cómo funcionan los iteradores, y el iterador con el más pasa al siguiente nodo. No es que suba en +1, sino salta al siguiente nodo. Entonces aquí lo que voy a hacer es sacar cada elemento, voy a poner aquí así, y sabemos que el operador estrella está sobrecargado para extraer el contenido de ese nodo. ¿Y qué contiene el nodo? Pues contiene un puntero de tipo entero. Entonces, si yo imprimo E, vamos a ver qué pasa. Entonces, compilo el 02 y ahí lo vemos. Esto es lo que está realmente guardando mi lista, punteros o direcciones de memoria. ¿Okay? Si realmente quiero obtener el valor, necesitamos ponerle al puntero su dereferenciador, que es el operador estrella también, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ya podemos saltar, por así decirlo, a la dirección de memoria, por ejemplo a esta, que salte y nos retorne el valor que tiene. ¿Qué valor tiene? Pues cada nodo tiene un valor entero. Y aquí está, del 0 al 9, que es lo que realmente está guardando la lista. Este for es el que ya vimos para pasar por cada nodo. También podemos utilizar el otro for u otra manera de iterar, que es el que les comentaba, que es como el for de Python, en donde por cada elemento en ese contenedor, nuestro contenedor, que es una lista de punteros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estar imprimiendo ese elemento. Y así es la estructura. ¿Dónde se va a guardar? Dos puntos, de qué contenedor voy a estar sacando la información. ¿Okay? Si lo compilo y lo corro, el resultado va a ser el mismo, porque va a ir sacando cada elemento. Cada elemento, que me refiero a cada valor que guarda pues cada nodo. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Voy a hacer una copia de esa lista de punteros que tengo. Entonces, copia. ¿De dónde voy a copiar? De la lista de punteros. Y hasta este punto voy a depurar para mostrarles que vamos a tener dos listas. Dos listas que van a contener la misma información. Entonces, dejen depuro. Y ahí vamos a ver.
En las variables locales tengo punteros, que es una lista, y copia, que es la copia de punteros. Ambas son de tamaño 10. Si abro punteros, vamos a ver los nodos que contiene, como si fueran posiciones de un arreglo, ¿no? Estos son cada nodo. Y a la derecha vemos la dirección de memoria, porque recuerden, la lista está borrando punteros, o sea, direcciones de memoria, ¿no? La copia, que es una copia también idéntica, es un clon, si lo vemos de esa manera, también guarda la misma dirección. Si observamos la posición 0, la terminación de la dirección de memoria es 8010, y en la copia, la posición 0 también tiene la posición 8010. Entonces tengo dos listas que comparten la misma información. ¿Qué pasa si yo elimino elementos de aquí? Vamos a hacerlo. Vamos a eliminar con un remove if. De la lista de punteros, elimíname. Acuérdense, el remove if recibe una función lambda, que en este caso va a recibir cada elemento como puntero, que es el tipo de dato. De hecho, lo voy a dejar así. Y la implementación es, quiero que me elimine todos los elementos que son pares. Entonces voy a calcular el módulo de ese elemento. Si es igual a 0, quiere decir que es par, y retorno verdadero para que lo elimine. En el caso contrario, cuando no es 0, no es un par. Entonces, no lo va a retornar, va a retornar falso, porque no coincide. ¿Okay? Voy a probar, o vamos probando, esta parte para que nos imprima. Voy a ponerle aquí como título. Esta es la lista de punteros. Y ya tenemos por acá el for para punteros. Y el otro va a ser que nos imprima para copia. Ahí lo tenemos. Entonces dejen, lo compilo. La vuelvo a correr. Y ahí lo tenemos. Esto que está aquí es los elementos de mi lista original, que son del 0 al 9. Después en punteros hicimos el remove if. ¿Okay? Y nos eliminó todos estos. ¿Ok? Nos eliminó los pares, perdón. Aquí están los mismos porque aquí no le cambié, aquí es copia. Sobre la copia itera. Dejen compilar de nuevo. Ya está. Estos son los originales, la lista original. Y el remove if pues va a eliminar todos los que son pares, por así decirlo, ¿no? Entonces, va a eliminar los pares para dejarnos los impares en la lista. En la lista original de punteros, pero en la copia, se observan, están todos los elementos. Como son punteros, no estoy liberando memoria. Simplemente lo que hizo el remove if es eliminarlos, pero de la lista. Pero como son punteros, recuerden, lo que tenemos que hacer es, cuando ya no necesitemos o cuando eliminemos un objeto de tipo puntero, lo que hay que hacer es aplicar el delete. Delete el elemento E, que es un puntero. Pero este delete va a afectar a la lista copia, porque la lista copia también está guardando las direcciones de memoria, pero se está modificando desde otro contexto, si lo vemos de esa manera. Entonces, si lo vuelvo a correr, la copia, se observan, donde deberían de estar los pares, hay información falsa, si lo vemos de esa manera, porque ya no existe esa dirección de memoria, o ya no tiene un valor real, porque lo estamos liberando con el delete que tenemos acá. Entonces, con esto intento demostrarles que
el trabajar con punteros a veces tiene este tipo de consecuencias, que si ese puntero lo estamos utilizando también en otro contexto independiente, habrá que tener cuidado al momento de eliminarlos porque podemos crashar otro aparte de nuestro código. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esta lista de punteros? Va, si no hay dudas, déjenles explico la actividad. La actividad 13, que es con respecto a el stack. ¿Okay? Y ya se había comentado que es sobre guerreros. En sí, como introducción, lo que van a hacer es crear un stack, obviamente, ¿no? Y va a haber un puerto de barcos. Estos puertos o estos barcos van a tener un stack de guerreros, como si subieran los guerreros al barco, como para ir a pelear, ¿no? Es como un poco la intención. Entonces, el puerto que va a tener una civilización va a estar almacenado en una lista de punteros de barco. Ya les había dicho cuál es la intención de los punteros, que cuando el barco salga del puerto hacia la guerra, únicamente lo que se va a mover es la dirección de memoria, el puntero, y no todo el barco. No vamos a copiar todo el barco con toda su información que incluye a los guerreros. Entonces, esa es como la intención. ¿Va? ¿Qué instrucciones, así ya como un poco más a detalle? Es que a la actividad 12 le van a completar con dos clases. La primera clase es la clase guerrero, que va a tener estos atributos que están aquí. Y aquí les puse valores, no para que los validen, sino como para que los tengan en cuenta, que esos van a ser como los rangos en los que va a estar las opciones o los valores de guerrero, sin la intención de validar. ¿Okay? El tipo de guerrero lo pueden definir ustedes. Yo aquí les puse como ejemplo, tomando en cuenta los guerreros que hay en el videojuego este del Age of Empires, ¿no? Igual como en todas las clases, pues hay que implementarle sus setters y getters. La clase barco va a tener estos atributos. Un ID, que es como el identificador, el combustible, la velocidad y la armadura. Cuando se cree un barco, va a tener velocidad cero por default, porque va a estar estacionado. Ya que salga a la guerra, que es la siguiente actividad, se le va a poner una velocidad. La armadura, pues hay que pedírsela, y el combustible también, ¿no? Y de igual manera, sus setter y getters para el barco. La clase barco es la que va a contener la pila de guerreros. Entonces, barco va a implementar métodos para apilar, desapilar y consultar. Entonces son tres métodos: el de push, que es apilar, el de pop, que es desapilar, y el tope, que es para consultar, ya lo vimos, para consultar los guerreros que hay en un barco en específico, ¿no? Entonces, ya que tengan esa parte, aquí viene un ejemplo de cómo podrían crear en su clase civilización, crean su instancia de puerto. Observan, es una lista de punteros de barco. El método para agregar barcos recibe un barco, pero de tipo puntero. ¿Ok? Aquí vienen las opciones para agregar al menú de civilización. El menú de civilización, hasta este punto, ya puede agregar aldeanos, que es la actividad pasada, y ya va a poder agregar barcos. Entonces, agregar barco es, como es un puntero, hay que utilizar el new para crear el barco. Se le piden los datos y se agrega ese barco con ese método que les acabo de mostrar, que recibe como parámetro un puntero de barco. Mostrar todos los barcos, pues es iterar sobre toda la lista.
¿ok? La lista de barcos o todo el puerto, si lo vemos de esa manera. Buscar barco por ID. Entonces, buscar barco se va a meter a un submenú. ¿Para qué? Para agregar guerrero. ¿Qué es agregar guerrero? Apilar. Eliminar guerrero es hacer pop. Mostrar último guerrero que se agregó es el consultar con el tope. Y mostrar todos los guerreros es hacer una copia de la pila para sacar todos los guerreros sin perder la información. ¿Va? Eliminar barco es por ID, como si fuera a eliminar por nombre, y un remove if para eliminar los barcos por una X cantidad de combustible. ¿Ok? Hasta ahí, pues es toda la actividad. Esta actividad se puede decir que comparte cosas que ya se hicieron o se debieron de haber hecho en la actividad 12, que es la de los aldeanos. Y de igual manera son 14 días para entregar pues esta actividad, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con lo de la actividad? Vale. Si no hay nada, ahora sí pasamos a la segunda parte de revisar actividades, ya sea la actividad que se entrega hoy, que es la de civilizaciones, o la actividad atrasada, que es la de los jugadores. Entonces, los que vayan a querer revisión van a ir dejando su nombre para ahorita que en 10 minutos que regrese, empiezo a revisarles, ¿va? Dime, Gerardo. Buenas, profe, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Sí, disculpe. Fíjese, la verdad es que yo me atrasé de la actividad 10, apenas la terminé en el transcurso de la semana y hoy pues no estoy actualmente en Guadalajara, estoy en mi rancho. Ok. Mi pregunta es, que en este caso no voy a poder mostrar por tanto la actividad 10, estoy conectado a mi teléfono, y, pues, lo veo complicado. ¿Puedo subirla así o me espero hasta la siguiente semana y entrego todo junto, la 10, la 11 y la 12? Ah, pues te la reviso el lunes, me mandas correo. Supongo el Ajá. lunes ya estás acá, ¿no? En Pues teoría ya. sí, si no el lunes, el martes voy a estar allá. Ah, entonces yo puedo revisarla después de las 5:30, que es ya cuando salgo de trabajar. Ah, ok, Entonces, entonces envío un correo para ver la para entrega ponernos de de la acuerdo. 10 y la 11. Sí, así es. Perfecto. Va, Era esa mi duda, ya. porque no sabía si continuar con esta o esperarme con la onceava o esperarme hasta No, mostrar la 15. tú síguele, ya el lunes o el martes te reviso Ok, la actividad pendiente y si ya está la otra, pues también la revisamos las dos ya juntas. está, profe. Perfecto. ¿Va? Era mi duda. Va. Entonces, los que se van a quedar a revisar, a revisión, se quedan en la clase, los que ya no van a entregar revisión o ya les revisé, los veo la próxima semana. ¿Ok? Que sería el último tema y última actividad también. Voy a detener la grabación y